para intentar resumir todo este proceso que estuvimos viendo aquí, todos estos conceptos, pues vamos a intentar ver un poquito lo que nos podría pasar con un respirador convencional cuando lo ponemos a un paciente restrictivo, ¿no? Un paciente con disque respiratorio agudo. Ahí arriba tenéis el Puritan Bennett, arriba a la izquierda, voy a poner ahora en grande. Ahí lo tenéis, en el que, si recordáis los parámetros que habíamos puesto el primer día o en las primeras prácticas para un paciente, vamos, aquí estamos hablando de un paciente de 25 o 30 kilos, estos podrían ser unos parámetros perfectamente normales para un paciente sin patología pulmonar, ¿no? Entonces, os voy a poner el simulador de pulmón, que lo tengo aquí también, y en el que este sería más o menos la situación que podríamos tener de simulador de pulmón en un paciente con dos pulmones, con una compliance que yo la voy a modificar con esos compresores de los pulmones, y las resistencias las voy a modificar básicamente con esta válvula de bola. Esto sería como si lo tuviésemos en un paciente en condiciones normales. Ahora lo conozco, lo conecto, y si veis, ahí los pulmones están moviéndose, hinchándose y deshinchándose. ¿Lo veis perfectamente? Lo vuelvo a colocar ahí. Y entonces, ¿cómo lo veríamos nosotros en nuestro respirador? Ahí lo vamos a ver, y ahí vemos la información que aparece en nuestro respirador, que es una información que nosotros ya sabíamos interpretar. Y es un paciente que teníamos que mirar primero letras y números, ya los hemos. Por ejemplo, ahora mismo viendo, bueno, me está dando una de sensor de oxígeno, está descalibrado, pero no lo voy a calibrar ahora para que no tengamos que tardar más tiempo. Lo que sí que estoy viendo es qué datos importantes. Pues acordaros que teníamos que ver el pico de presión, porque esto es lo variable, porque estamos en asistida controlada por volumen. Teníamos que ver el pico de presión que está haciendo, que es 17, pero además ya podemos recibir algún dato más. Aquí tenemos la meseta que la podríamos medir con una pausa inspiratoria. En este caso, ahí la veo, y me sale una presión meseta de 14, ahí arriba la podéis ver. Y teníamos que ver también otra cosa importante, era la frecuencia respiratoria que estamos viendo con respecto a la programada. Teníamos programadas 20 y aquí aparecen 27, y esto solamente puede ocurrir por dos formas. Solamente puede ocurrir o bien porque tengamos al paciente respirando, o bien porque tengamos a la máquina respirando automáticamente. Es lo que llamábamos el autociclado, auto-triggering. En este caso, yo tengo un simulador de pulmón, os lo vuelvo a poner otra vez, no lo estoy tocando, porque si lo estuviese tocando aquí, podría ser yo el que estuviese generando esa respiración, con lo cual esto no hay ninguna duda, aquí es el autociclado. ¿Cómo nosotros veíamos o podíamos distinguir en la realidad si es un autociclado o no? En este caso, si este paciente lo acabamos de intubar, pues sería muy razonable que nosotros pudiésemos pensar que este paciente no está respirando porque lo he sedado o lo he relajado. Si tengo dudas, pues lo pongo a sedarlo y a relajarlo, ¿vale? ¿Cuáles son las causas de autociclado fundamentalmente? Pues secreciones, fugas, agua en las tubuladuras. Y si no consigo solucionarlas, pues lo único que tengo es que tendría que subir el nivel de trigger, que en este caso lo tengo el más sensible posible, hasta un punto donde dejase de autociclar. Vamos a hacerlo rápido, para que esto no deberíamos hacerlo así, deberíamos intentar subir el nivel de trigger poco a poco hasta que dejase de autociclar, y ese sería el trigger adecuado. Aquí lo he hecho muy rápido para que veáis cómo yo ahora mismo ha dejado de autociclar, y ahora este mismo está en una ventilación controlada pura. Vale, pues esto sería lo que tendríamos en un paciente normal. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos un paciente antes de nada, fijaros bien, otra cosa interesante, y es que aunque podría calcular la constante de tiempo, que lo haremos el último día en la clase de fisiología respiratoria, pero aquí me puedo dar aproximadamente una imagen de lo que puede ser la constante de tiempo. Voy a congelar todo lo que es la pantalla, y puedo darme cuenta, ya que la fase expiratoria, que es la parte en la que lo puedo detectar con mayor facilidad, ya que es una fase pasiva, entre este punto y este punto hay un segundo. Entre este punto y este punto hay un segundo. Y yo consigo sacar todo el aire prácticamente en poco más de medio segundo. Aquí entre este punto y este punto
hay aproximadamente algo más de medio segundo. Con lo cual yo me aseguro que ahí hay 5 constantes de tiempo, porque he conseguido vaciar todo ese pulmón del aire que yo tenía dentro, que había metido con el respirador. Esos son 5 constantes de tiempo, por si es medio segundo, pues aproximadamente podamos decir que tengamos una constante de tiempo de 0,12, 0,15 segundos, un poquito más de medio segundo, serían 5 constantes de tiempo. Bueno, pues ahora voy a cambiar el simulador para ver qué es lo que ocurre. Y aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Va a ser comprimir estos pulmones lo suficiente como para que veáis que realmente voy a tener una situación en la que no he modificado para nada las resistencias, pero sí que he comprimido los 2 pulmones, he modificado la compliance. Bueno, pues vamos a ver esto realmente cómo se ha visto reflejado en la curva. Ahí la tenéis. ¿Y qué es lo que estoy viendo? Habéis entrado, imaginaros que habéis marchado para casa después de una guardia bastante dura y dentro de 2 días ese paciente que había ingresado con una sepsis meningocócica o con una neumonía se ha convertido en un paciente que ha evolucionado en 48, 72 horas a un proceso pulmonar muy grave, en el que tenemos una radiografía blanca bilateral como la que habíamos visto y en el que ahora mismo lo que tenemos es, vamos a descongelar, es esto. Fijaros lo que ha pasado. Veis exactamente, tenía congelada la imagen y ahora ha cambiado la imagen a esta otra que os presento y que ya podíais ver arriba o intuir qué es lo que estaba pasando, porque tengo un pico de 32. Si mido la presión meseta con una pausa inspiratoria, la voy a medir ahora mismo, me sale 27. Es decir, prácticamente es la misma diferencia que teníamos antes cuando lo teníamos al paciente en una situación de normalidad entre pico y meseta. Es decir, las resistencias, como ya habéis visto que yo no he tocado, no cambian. Lo que ha cambiado ha sido que se ha desplazado toda esa imagen de la curva hacia arriba. Esto me está indicando que lo que estoy teniendo es un problema de compliance, 32 de pico, con una presión meseta de 25, 26, 27, se está acercando a mi límites de presión. ¿Y qué ocurre en esta parte? Fijaros, antes, voy a congelar, antes desde aquí hasta aquí, era 1 segundo. Y veis exactamente cómo ahora consigo sacar el aire mucho más rápidamente que antes. ¿Y esto qué es lo que está pasando? Pues que la constante de tiempo ha disminuido. Este paciente tiene una constante de tiempo más baja que la anterior. Lógico, porque la constante de tiempo es compliance por resistencia y ya habéis visto que yo lo único que he hecho en el simulador ha sido cambiar la compliance, comprimir el pulmón. Si yo sigo, voy a seguir comprimiendo más ese pulmón. Voy a hacerlo yo, sin que me veáis, pero fijaros qué es lo que ocurre. Descongelo. Voy a aumentar los límites de presión para que los límites de presión que ya me están alcanzando, los límites de presión de este respirador, los voy a subir para que simplemente podáis verlo en lo que ocurre en el respirador. Este paciente ahora mismo ha subido los límites de presión hasta 56. Veo cómo 57 es el pico que ahora alcanza este respirador. Y veis, os dais cuenta cómo lo que ha ocurrido con las curvas es que se han seguido desplazando hacia arriba, manteniéndose la diferencia entre pico y meseta. Sigue pasando lo mismo. Lo que ha ocurrido es que han disminuido la compliance, pero la resistencia no se ha modificado. Esto es lo que es el resumen de lo que estábamos viendo estos días atrás con la monitorización de estos pacientes. ¿Y qué veis en esta parte? Vuelve a ocurrir exactamente lo mismo, pero más marcado. Consigo sacar el aire mucho más rápidamente porque la compliance ha disminuido, la constante de tiempo ha disminuido. Este es un paciente con constante de tiempo corta. ¿Qué es la estrategia que tendría que seguir yo con este paciente? Pues en este paciente, evidentemente, hay varias cosas que me preocupan y seguramente los gases me lo corroborarían. En la primera lo que me preocupa es ya los picos de presión y la presión meseta, que la voy a volver a medir. ¿Qué estaría necesitando para meter esto? Son 41 de presión meseta. Está fuera de mi rango, evidentemente. Está fuera del rango que yo habíamos hablado en la clase. ¿Cómo puedo conseguir disminuir
esa presión meseta, pues tendría que volver a bajar los volúmenes corrientes. Voy a poneros aquí la pantalla de monitorización de programación. Tendría que bajarlos todavía mucho más, pues estaríamos hablando de 5 por kilo o incluso menos, para intentar disminuir. Fijaros ya cómo consigo bajar muchísimo el pico de presión. Todavía este paciente tendríamos que intentar todavía ajustar, la situación de este paciente es muy grave, ajustar todavía más ese pico de presión, disminuyendo más todavía a lo mejor el volumen. ¿Qué es lo que ocurrirá? Pues ocurrirá que ese paciente, muy probablemente, no conseguimos alcanzar el volumen minuto, intentar compensar esta pérdida de volumen minuto. ¿Qué más tendríamos que hacer? Pues tendríamos que hacer, ahora veis que sigue autociclando, aparece alguna, esto es porque tengo muy comprimido en los pulmones para demostrarlo de forma exagerada lo que está ocurriendo, con lo cual tendríamos que ver que este paciente igual necesita el trigger inspiratorio, subirlo más, pero lo que tendríamos que ir es ajustando todavía progresivamente más nuestra ventilación para intentar meternos dentro de esos límites que nos hemos marcado, ¿Cuál es el parámetro fundamental? Volvemos otra vez para atrás para evitar tener a este paciente en esta situación que nos puede confundir en este respirador. ¿Cuál es el parámetro fundamental al cual tendremos que acudir una vez que nosotros hagamos gases? Este paciente, una vez que hagamos gases, seguramente nos encontremos, o antes de hacernos gases, seguramente nos encontremos con una PO2 muy baja y un PF muy bajo. Estamos ahora mismo con una FiO2 del 100%. Pero no he cambiado para nada la PIC. Sí. Y nosotros imaginaros que tenemos una PO2 ahora mismo de 100. ¿Cuál será el PF? Pues el PF será 100 dividido entre 1, que será la FiO2, me sale un PF de 100. Este es un paciente con dos características importantes. Al tener la PO2 de 100, este paciente no está hipoxémico. Podríamos bajar la FiO2 para evitar tener daño asociado pulmonar secundario a la FiO2. Pero lo que está claro es que esta PIB no es la correcta, porque tengo un PF de 100. Habíamos visto que esto es un distrés respiratorio grave, con lo cual deberemos subir esta PIB ¿a dónde? Pues lo razonable en estos casos, en este paciente con tanta gravedad, es subirle la PIB por encima de 10 y lo más probable es que la tengamos que poner inmediatamente en 15. ¿Esto qué va a repercutir? Fijaros inmediatamente en el momento que le subamos la PIB, ¿qué es lo que ocurre a este paciente? Pues subiremos el pico y la presión meseta. Tendremos que volver a medirla y esa presión meseta, si se encuentra dentro de márgenes, pues me podré mantener ahí. Tengo una presión meseta de 26, pero si resulta que pasa por encima de esos márgenes, volvemos a repetir lo anterior. Igual tenemos que bajar el volumen corriente para evitar pasarnos de esa presión meseta que habíamos dicho que nuestro objetivo es tenerla por debajo de 35. Bueno, pues aquí tengo 3 pulmones. 3 pulmones de cordero que os lo voy a enseñar muy cercanos a la cámara. Os lo voy a enseñar muy cerca a la cámara. ¿Veis la situación en la que tenemos estos pulmones? Estos pulmones, aquí tenéis el corazón, esto es el corazón, pero este pulmón tiene prácticamente la misma coloración que el corazón. Es decir, está completamente colapsado, parece un hígado. Y aquí tengo un poquito este pulmón, este otro está un poquito menos colapsado, pero claro, llevan aquí varias horas y estos pulmones se encuentran prácticamente totalmente colapsados. Bueno, pues esto, ¿cómo pensáis que tiene este paciente las características de estos pulmones? Pues evidentemente tendrá unas características, una compliance muy baja y unas resistencias pues aparentemente normales. Yo los tengo con el tubo endotraqueal, que es el que le corresponde, incluso mayor, y lo tengo totalmente lleno el CAF, de tal forma que así no va a haber fugas, y entonces lo tengo que programar. Y entonces vamos a cambiar la programación. Vamos a suponer que este paciente tiene aproximadamente unos 10 kilos. ¿Cuál sería la programación razonable para empezar con este paciente que ya sabemos que tiene esta sospecha de distrés respiratorio agudo importante? Pues lógicamente tendría que poner un volumen corriente bajo. Vamos a ponerle
un volumen corriente. Por ejemplo, vamos a empezar por 60 mililitros. Tendría que programar el flujo para que después lo vamos a programar inicialmente en 12 para luego ajustar en base a la frecuencia respiratoria que yo vaya poniendo. Fijaros que yo estoy aquí ajustando en base también a lo que me va saliendo en la calculadora. Vamos a poner una frecuencia respiratoria un poquito más alta de lo que esperaríamos, ya que ya voy a poner el volumen corriente un poquito bajo. 30 vamos a poner. Un tiempo inspiratorio, aquí me sale de 0,6, con lo cual el tiempo de pausa aproximadamente estaría en 0,2 o 0,1. Aquí solamente puedo hacerlo sin decimales, con lo cual onda de flujo cuadrada, en este caso porque estoy poniendo en volumen control, la FiO2 del 100%, y vamos a suponer que empecemos una PIB de 10. Ya para empezar decimos, bueno, sabemos que este paciente estaba bastante grave, pues empezamos, por ejemplo, con PIB de 10. No es razonable empezar con una PIB de 5, que es la que tendría cualquier paciente normal. ¿Podríamos ventilarlo por presión? Por supuesto que en este caso no habría problemas para ventilarlo por presión, ya que tal como se ha comentado, ya que es un paciente con constante de tiempo corta y no va a tener problema en este caso. Yo lo tengo así, ya lo tengo programado. Bueno, y entonces vamos a ponerle 60 de volumen corriente, el tiempo inspiratorio lo sigo ajustando a 0,6, con lo cual tengo que bajar un poquito más el flujo todavía, y ahora con esto me sale una relación 1:2 aproximadamente. Bueno, pues esta es mi programación y lo voy a conectar a este. Pues, ¿qué es lo que tendría que hacer? Lo mismo que hemos dicho, lo mismo que hemos hecho antes. Fijaros el distrés respiratorio que tendríamos en este paciente. Fijaros, este paciente, nada más conectarlo al respirador, me sale 50 de pico. 50 de pico. Volúmenes corrientes. Estará ajustándome, voy a ajustarle las alarmas, porque no las había ajustado, las tenía del paciente anterior. Rápidamente las ajusto para que no me salten las alarmas, pero fijaros lo que estaría ocurriendo. Esto es lo que tengo que analizar. Y ahora tendría que empezar a pensar qué cosas voy a tener que ir haciendo. A ver si tengo que ajustar más mi volumen corriente a la baja. Imaginaros que este paciente, en vez de 10 kilos que yo lo he puesto a ojo, hubiese tenido pues 8 kilos o 7 kilos, pues podría a lo mejor ajustar ese volumen corriente para intentar evitar que ese pico de presión sea tan alto y, sobre todo, no más que el pico de presión, la presión meseta, que bueno, que ya la tengo muy baja. ¿Pero por qué me ha caído tan baja esa presión meseta? Pues probablemente porque este paciente tenga alguna fuga, este pulmón tenga alguna fuga, y entonces no pueda establecerse la presión meseta, mantenerse estable la presión meseta. Con lo cual, este dato me resulta bastante poco útil. Bueno, fijaros lo que veo ahora en el pulmón. Fijaros cómo ya, os lo voy a poner aquí cerca, como el pulmón, poco a poco, tengo un pulmón que se está reclutando algo y este otro le entra bastante poco. ¿Cómo podría hacer yo para poder conseguir un mejor reclutamiento? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, pues aparte de hacerle algún gas o alguna prueba diagnóstica que me permita saber en qué situación me encuentro desde el punto de vista de la oxigenación y que nos pudiese orientar a si tengo que subir más la PIB o no, pues fijaros una cosa también que está ocurriendo también en el respirador. Ya al ir abriendo el pulmón, al ir reclutando alveolos, el pico de presión ha ido bajando. Bueno, vamos a ver qué pasaría si nosotros le subimos a 15 de pico, a 15 de pico. Evidentemente, lo que ocurrirá será también que subirá el pico de forma proporcional, pero vamos a ver en nuestro pulmón lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo, se ha desconectado. Al desconectarse, seguramente pierda algo de reclutamiento del que había conseguido. Y fijaros cómo intentamos conseguir que se vayan reclutando alguna zona más, y ya veis cómo se va reclutando. Y ahora vamos a intentar hacer una cosa mucho más rápida, que es lo que, fijaros aquí, como esta zona que estaba completamente colapsada antes, empiezan a aparecer alveolos que van a empezar a intervenir. Y se están incluso viéndose como hay zonas que se van abriendo rápidamente.
¿Vale? ¿Esto qué se traducirá? Eso se traducirá en que progresivamente los picos de presión y la presión meseta irán bajando a medida que intervengan alveolos, entren alveolos a reclutar. ¿Cómo puedo intentar conseguir mejorar a este paciente? Y eso es donde van ahora las líneas. Pues lo puedo hacer a través de maniobras de reclutamiento. Maniobras de reclutamiento existen varias, alguna de ellas lo que consiste es en pasar, vamos a explicar una, pasar a estos pacientes lo pasaríamos a presión control. Cambiaríamos en presión control y le pondríamos, partiendo de 15 de pico, una presión pico, de una presión, partiendo de 15 de pip, una presión pico de otros 15. Aquí, si os dais cuenta, veis exactamente este paciente en las gráficas, veis, miraros cómo está claro que tiene una constante de tiempo muy corta. Veis cómo el aire entra y sale muy rápidamente. Se puede apreciar perfectamente lo que estábamos viendo antes. Cómo entre el tiempo expiratorio, en este caso, es todo que es aproximadamente 1,5 segundos, y sin embargo sale perfectamente muy rápido el aire. Esto es lógico, ya que la compliance es muy baja, lo hemos visto. Bueno, pues entonces, ¿cómo haríamos las maniobras de reclutamiento? Y os las voy a ir haciendo, porque esto lo que se hace es, una de las maniobras es, vamos subiendo cada 2 minutos 5 la PEP. 5 la PEP. De tal forma que estamos 5 minutos en 20 y os voy a poner el pulmón para que lo veáis. Vamos a hacerla más rápida de que ahora aguantar 2 minutos aquí con el pulmón. Voy a subir ahora a 25. Ya veis cómo hay zonas, evidentemente la diferencia se mantiene de 15 de pico, es decir, ahora mismo tengo un pico de 40, pero fijaros la diferencia que hay con respecto a lo que ya lo que teníamos antes. Voy a subir a 30 de PEP, que teóricamente deberíamos mantenerlo durante 2 minutos, otros 2 minutos. Y ahora voy a subir a 35. Se suelen subir entre 35 y 40 de PEP. Fijaros lo que está ocurriendo. Tendríamos que dejarlos otros 2 minutos. ¿Qué es lo que podría pasar? Evidentemente puede haber problemas hemodinámicos que intentaríamos soportarlos, como ya ha dicho Vicente anteriormente, y si no somos capaces de soportarlos, abandonaríamos las maniobras de reclutamiento. Pero intransitoriamente también pueden haber caídas de la saturación, y con las caídas de la saturación, si teníamos margen en la FiO2, la podríamos compensar con la subida de FiO2, y ahora voy a subir a 40 de PEP. Con 40 de PEP, fijaros cómo tengo el pulmón. Cómo tengo el pulmón. Fijaros el reclutamiento que acabo de hacer de este pulmón comparativamente cómo estaba cuando hemos empezado. Lo voy a poner al lado del otro. Este es el mismo pulmón que teníais antes y fijaros. Ahora, ¿qué haríamos? Progresivamente, cada 2 minutos y vamos bajando. Hay otras maniobras de reclutamiento, insisto, que es diferentes. Progresivamente iríamos bajando hasta iríamos fijándonos en los volúmenes corrientes que tendríamos tanto al subir como al bajar la PIB. ¿Hasta dónde bajaríamos la PIB? Hasta que viésemos que en la bajada siguiente perderíamos volumen corriente. La he bajado la PIB ahora hasta 15, otra vez de golpe. Ya insisto que estoy haciendo las maniobras de reclutamiento demasiado rápido. Y fijaros lo que tengo del pulmón. Cómo he reclutado este pulmón. He reclutado perfectamente. ¿Qué creéis qué pico necesitará ahora mismo para mover el mismo volumen corriente que teníamos antes? Pues lo vamos a programar, os lo paso. Evidentemente, fijaros cómo
con el pico de presión que yo estoy ahora teniendo, descongelar. Fijaros, con el pico de presión, ahora cambio a volumen corriente para que veáis cómo empezábamos antes, con el mismo volumen corriente que teníamos antes, tiempo inspiratorio de 0,1. Voy a intentar poner la misma programación que teníamos justo cuando os lo puse. Ahí lo tenéis. Y ahora mismo, para mover ese volumen corriente, solamente con 18 de pico lo estoy consiguiendo. Ahora mismo está como desconectado el paciente. Voy a volver a conectar. Necesito muy poca presión, lo estáis viendo ahí, muy poquita presión para conseguir el mismo volumen. No sé si se ha visto, lo voy a apagar este respirador para que podáis ver ahora lo mismo en bafo. Y así un poquito rápido respecto a lo que había explicado Vicente. Aquí tengo las válvulas, tengo 3 válvulas, 1, 2 y al final de la tubuladura tengo la tercera. Aquí esta es dura que la conectaría al paciente. Estas válvulas tienen sus conectores y son los que van a regular la apertura de estas válvulas en función de la fuga que queramos tener, pues con un límite máximo de presión y una caída de presión. Bueno, y aquí, ¿qué es lo que tengo en este respirador? Lo tengo conectado a tanto a oxígeno como a aire. Voy a enseñaros la pantalla y ya veis que es muy sencillo, no hay una pantalla de monitorización como la teníamos antes, simplemente tengo ahí varios parámetros que programar. Bueno, pues en uno de ellos, que es el que tengo aquí, flujo que voy a poner. El flujo, el bias flow, en litros por minuto, que ya veis que lo fijábamos un poquito en función de la edad del paciente. Y es un flujo que sería con el que conseguiríamos hacer la CPAP, tal como explicó Vicente. Un flujo, y después aquí tengo un mando que ajusta el cierre de esta válvula, el cierre más o mayor o menor de esa válvula. ¿Qué significa? Que cuanto más cierre, más nivel de presión voy a conseguir, más nivel de CPAP junto con el flujo. Es como cualquier otra CPAP. Cualquier CPAP la podemos conseguir con un flujo de base y una resistencia de salida al flujo que vaya permitiendo elevar la presión. Pues eso es lo que consigue mi nivel de MAP, que lo voy a ver aquí. Lo voy a poner a funcionar. Perdón. Ahí lo tengo, movimiento de la membrana, probablemente no lo podáis apreciar, pero ahí está la membrana que voy moviendo. Bueno, y ahora mismo, en base a este flujo y a este ajuste, yo voy a tener una MAP de 16. Vamos, fijaros como si aumento el límite, voy a poder tener una que ya el programa será aproximadamente una MAP como la que teníamos en convencional, pues 2 o 3 o 4 puntos por encima de la misma. Vamos a suponer que empezamos en 25 de MAP. 25 de MAP, la ajusto. Ya digo que el flujo normalmente no se modifica y vamos ajustando el límite. ¿Y cuáles son los otros dos mandos que voy a tener? Estos dos fundamentalmente, porque este es el porcentaje de tiempo inspiratorio. Como dijo Vicente antes claramente, no existe porcentaje no existe tiempo inspiratorio en BAFO. O sea, lo que existe es el tiempo que se desplaza la membrana hacia adelante y hacia atrás, pero realmente tiempo inspiratorio como conocemos en convencional no existe, ya que el aire físicamente no entra y sale a los alveolos como estamos pensando en convencional, que el aire realmente llega a los alveolos y sale, sino que aquí lo que es una CPAP, en la que sobre la CPAP va moviéndose ese flujo turbulento. Vale, estos convencionalmente se pone 33% en este respirador, pero hay otros respiradores como son el SL5000 en el que no hay que programar porcentaje de tiempo inspiratorio. Sí que tenemos aquí estos otros dos mandos. Aquí tengo hercios,
la frecuencia, que esta normalmente ya vemos que se pone, por la edad yo aquí la he puesto como si fuese un lactante pequeño, podríamos ponerla por ejemplo en 10, si la pongo muy lentamente, ya veis como el sonido, no sé si se aprecia, pero el sonido del abafo se modifica y se va pareciendo cada vez más a una convencional, porque el movimiento se hace más lento. Y ahora yo lo que cojo es y subo y la vamos a poner en 10 hercios. 10 hercios son 600 veces por minuto las que se mueve hacia adelante y hacia atrás. Y aquí sería con el power set, yo pongo la amplitud. En este caso, amplitud en presión. Significa que sobre el nivel de MAP, en este caso 25, vamos a tener una amplitud de 60, 63 concretamente. Vamos a ponerlo un poquito menos, 60 para que sea exactamente 60, es decir, 30 por encima y 30 por debajo de la MAP. 30 de presión por encima y por debajo de la MAP. Esa es la oscilación de la presión que vamos a tener. Con lo cual vamos a estar en menos 5, desde menos 5 hasta 55 de presión. Es esto. Vamos a conectarlo, esto no tiene más secreto que esto. Y ahora lo único que tenemos es monitorizar al paciente. ¿Y cómo lo vamos a monitorizar? Aparte de lo que ya hemos sabido de saturación y de todas estas monitorización que ya tenemos, pues vamos a tener que ver al paciente dónde vibra, que tendrá que vibrar más o menos a la altura del ombligo o a la altura de la ingle. Vamos a conectarlo a nuestros pulmones. Y ahora os lo voy a enseñar. Os lo voy a sacar. Y ahí tengo el pulmón, que lo tengo vibrando. Realmente, ¿veis? No sé si se aprecia mucho el movimiento, pero está encima de mi mano y está lo que está vibrando completamente el pulmón. Pero realmente, si pudiésemos ver el alveolo, ese alveolo no se está moviendo. Lo que se está moviendo es todo el continente, y que hace que progresivamente ese aire que está dentro de la tubuladura genere un flujo turbulento y permita la salida de las moléculas de CO2 y la entrada de las moléculas de la oxigenación se consigue a través de la MAP. ¿Veis? Como ya estáis viendo que estoy consiguiendo un cambio de coloración. Esto lo que me está permitiendo es conseguir el reclutamiento. Igual que estaba haciendo antes, fijaros aquí ya como el pulmón que tengo a la derecha de la imagen, ya se está abriendo un poquito más. Vamos a intentar conseguir más apertura. Vamos a ver. Veis aquí como este paciente, ¿qué es lo que tengo? Tengo una MAP de 21,6. Ha bajado un poco. ¿Cómo la puedo mejorar? Pues la puedo mejorar subiendo el límite. Vamos a subirla hasta 30. Si fuese necesario, si este límite se me ajustase, tendría que ponerle más flujo para poder conseguir lo mismo. Veis como ahora ahí también al subir el flujo ya me permite bajar el límite. Ahí lo tengo en 30 aproximadamente. ¿Y qué pasa con la frecuencia? Si veo esta frecuencia, la frecuencia es 10, si veo que la amplitud es insuficiente porque veo que ese paciente no vibra, pues entonces le pondré más power, más potencia a esa membrana de oscilación. Vamos a ponerle 70. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y tengo que volver a ajustar. Al cambiar esta potencia me pueden haber afectaciones de unos parámetros con otros, pero es fácil de ajustar. Y ahora voy a ir a ver al pulmón. Fijaros cómo progresivamente ese pulmón, ya veis el cambio de coloración que estoy viendo, está reclutando esos alveolos. Requerirá un tiempo para volver a reclutarlos. Voy a subirle más todavía la MAP para que veáis. La voy a poner en 40 de MAP, que ya es una MAP altísima. Ya veréis cómo conseguiré, de hecho me está llegando al límite que tenía preprogramado previamente. Lo voy a poner en 50 y veis cómo acabaré consiguiendo reclutar este pulmón, pero yo lo estoy reclutando fundamentalmente con lo que es la MAP, con la MAP. La pregunta es,
que esa es la duda que nos cabe. ¿Quién recluta mejor? ¿La BAFO o la convencional? Pues la BAFO, aquellos alvéolos que estén su punto de apertura por encima de en este momento que yo tengo 35, 37, lo voy a poner, tengo 37 de presión, aquellos alvéolos que estén por encima de 37 no se abrirán nunca, mientras que en convencional, como por encima de la presión PIP tengo el pico, aquellos alvéolos que estén por encima de, no vamos a poner en este caso 37 de PIP, pero que estén una PIP y consigamos un pico por encima, sí que podrán ser reclutados. Con lo cual, incluso es posible que con convencional podamos tener una mejor capacidad para reclutar alvéolos, ya que lo haremos tanto en la fase inspiratoria como en la fase expiratoria. Ya para terminar, os vuelvo a enseñar otra vez lo que he conseguido. He conseguido reclutar este pulmón y fijaros como anterior, este pulmón que lo había conseguido reclutar, pues ahora se ha desreclutado porque lo he desconectado. Y ahora, comparativamente con este.